Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día 33 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a leer los capítulos 29 y 30 del libro de Éxodo, sumado el capítulo 21, versículo 22 al 45 del libro de Mateo. Recordando el capítulo 28 del cual venimos, me refiero al libro de Éxodo, Dios da a Moisés las instrucciones para el sacerdocio de Israel. Tener el sacerdocio en ese momento viene a ser como una responsabilidad enorme. Sacerdocio hoy podríamos traducirlo como el encargado de entrar en la presencia de Dios en nombre del pueblo. En otras palabras sería como el que da la cara por el pueblo delante de Dios. Bueno, si me escucha un hebreo capaz me mata, pero más o menos es eso. En fin, Dios está dando estas instrucciones. También la confección de las vestiduras que tenían que tener, en este caso Aarón y sus hijos. Y algo que siempre llamó mi atención es esto del Urim y el Tumim, ¿no? El Urim y el Tumim eran como una especie de herramienta que usaban como oráculo para determinar el sí y el no. Tienen un significado distinto a sí y no vamos a entrar en eso, pero de algún modo se los consideraba sobrenatural y también eran usados como objeto de adivinación. Hay otros pasajes que hablan de lo mismo. Lo cual, lo sé, suena raro, pero también comprendamos lo primitivo de la situación y no lo digo como algo despectivo, ¿sí? Sino como el principio de una comunicación, eran las formas de comunicación y de definición de ese momento. En fin, desde acá continuamos con la lectura en donde los sacerdotes van a ser consagrados. Éxodo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto tejido del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnica sobre ellos. Les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones, y el sebo que hay sobre ellos, y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. También tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos los lados. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Entonces tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y el sebo que hay sobre ellos, la pierna derecha, porque es un carnero de consagración, y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de los panes sin levadura que está delante del Señor. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Luego lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto como aroma agradable delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor.
Entonces tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Esa será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de parte de los israelitas para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda alzada de los israelitas de los sacrificios de sus ofrendas de paz, es decir, su ofrenda alzada al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la entrada de la tienda de reunión. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos. Pero el laico no las comerá porque son sagradas. Si sobra algo de la carne de consagración o algo del pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá porque es sagrado. Así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2,2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido, y para la libación 1 litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes, para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo 30. Harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado, de 45 centímetros su longitud y de 45 centímetros su anchura. 90 centímetros será su altura. Sus cuernos serán de una sola pieza con él. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura. Los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. No ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto ni ofrenda de cereal. Tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar 1 vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, 1 vez al año por todas las generaciones de ustedes. Santísimo es el Señor. El Señor también habló a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado: 5,7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas.
Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. El Señor habló a Moisés y le dijo: harás también una pila de bronce, con su base de bronce para lavatorio. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También, cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. El Señor habló a Moisés y le dijo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida 500 siclos, de canela aromática la mitad, 250, y de caña aromática 250, de casia 500 siclos conforme al ciclo del santuario, y 3.7 litros de aceite de oliva. Y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los israelitas diciendo: este será aceite de santa unción para mí por todas sus generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones. Santo es, y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico será cortado de entre su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, extacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes. Y el incienso que harás no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Hasta acá la lectura del libro de Éxodo, capítulo 29 y 30. Ahora vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22 hasta el 46. Recordemos que venimos del capítulo 20, donde Jesús enseña sobre cómo en su reino los últimos serán primeros y primeros los últimos. Y mientras va haciendo milagros en la multitud, Jesús se toma un buen tiempo para golpear el ego y las motivaciones de los discípulos y algunas personas que también estaban ahí. Obviamente que lo digo figurativamente, ¿no? Esto de golpear. Es evidente que el deseo de los hombres, inclusive delante del Mesías, era alcanzar posiciones. En algún momento vamos a hablar más profundo de esto, porque es algo que pesa mucho en mi corazón y es un proceso constante de Dios en mi vida. Por eso creo que es tan clave el pasaje que dice que debemos ser como niños y que aprendamos a ser humildes de corazón y mansos como Él, tomando su carga, que es más liviana que la que nosotros tomamos. Pienso en la madre de Santiago, Jacobo y Juan, que tirada a los pies de Jesús le pide que sus hijos estén a su izquierda y a su derecha. Y Jesús les dice en ese momento: no sabés lo que pedís. Pero bueno, eso será para otro momento. También hay otras cosas muy importantes que suceden en el capítulo 20, y es que Jesús vuelve a predecir su muerte por tercera vez y habla de la persecución que iban a experimentar los discípulos, el sufrimiento. No lo dice mucho, pero sí toca estos temas que creo que son importantes. Así que bueno, desde acá vamos a continuar con Mateo 21, versículo 22 en adelante. Y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta que si me la contestan, también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Él a su vez les dijo:
tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: No quiero, pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y éste respondió: Yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: Respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Ellos respondieron: Llevará a esos miserables a un fin lamentable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las palabras de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Hasta acá, la lectura del libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22 al 46. Y qué apasionante que es ver todo esto, ver cómo Jesús está hablando de una manera con tanta humildad, pero a la vez con tanta autoridad. Porque te vas a dar cuenta que humildad no tiene tanto que ver con andar apocado, con andar callado, o eso sería más bien como una falsa humildad, si es que ese no es tu lugar. La humildad tiene que ver con una cuestión de posicionamiento, de posición, saber hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Jesús sabía muy bien cuál era su lugar y qué podía y qué no podía. Y confrontaba constantemente esta religiosidad con la que vienen los fariseos todo el tiempo a preguntarle cosas y a maquinar cosas en contra de él. Y Jesús es súper claro con lo que está diciendo. Por supuesto que con el diario del lunes, como decimos acá en Argentina, nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús está hablando, pero en ese momento necesitamos situarnos en lo que estaba ocurriendo. Nadie sabía lo que iba a acontecer, y si lo sabían por profecías, lo sabían y no creían que Jesús fuera el profeta. Claramente los fariseos no esperaban a un Mesías como Jesús, pero no podían ver, no podían escuchar, no podían interpretar lo que estaba sucediendo. Me gusta mucho la versión NBI, la nueva versión internacional, que dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Es realmente muy linda esa traducción. Y es literal, la piedra que ellos desecharon y no reconocieron como Salvador. Y se le fue dado a otra nación que produzca los frutos del reino, dice. En algún otro momento vamos a profundizar más sobre eso, sobre los frutos del reino. Pero luego de esto la Escritura también dice cómo ellos planificaban agarrarlo y tenían miedo por la multitud de gente. Ahora, qué fuerte es esta situación. ¿Hasta dónde llega la ceguera de un corazón altivo? Bueno, acá tenemos una muestra de hasta dónde empieza a escalar el orgullo y la altivez de corazón, que no nos deja ver a quién tenemos delante y mucho menos ver la necesidad que hay en nuestro corazón de abrazar la sustancia que nos da esta piedra angular por la cual todo lo que existe se sostiene. Quisiera que podamos tomarnos unos minutos delante de Dios y repasar en nuestro corazón,
Porque acá estamos hablando de los fariseos y los religiosos. Pero ¿cuánto de todo esto aún está en nuestro corazón? ¿Cuánta religiosidad y forma de hacer las cosas, formas de pensar portamos hoy que nos impedirían reconocer su segunda venida? Se me vienen muchas cosas a la mente, pero voy a dejar que puedas profundizar todo esto con el Espíritu Santo, con el Señor, y que Él sea quien redarguya tu corazón. Oro para que nos sea revelado quién es el Cristo, por quien hacemos todo lo que hacemos, porque por Él lo hacemos, ¿no? Bendigo tu día, nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.